Familia, bienvenidos al tercer episodio de la primera temporada. Hoy tenemos otra vez pizarra. Vamos a ayudarnos de la pizarra los que estáis en formato vídeo para poder entender un poco mejor todos los conceptos de los que vamos a hablar. Otra vez, los que no podáis estar en formato vídeo porque estáis conduciendo o haciendo cualquier otra cosa y no podáis ver la pizarra, no os preocupéis. Vamos a hacer todo lo posible para que lo entendáis sin tener que mirar la pantalla. Bien, hoy vamos a hablar de injertos. Creo que es un punto importante, ¿vale? Sobre todo si tienes la operación en breves o la acabas de pasar recientemente, y bueno, es igual, si estás en otro punto de adaptación también es importante, ya que al final, pues primero es más educación en la lesión y segundo, va a reducir la incertidumbre. Si yo sé qué síntomas o qué es lo que me puedo encontrar cuando me ponen un injerto u otro, pues va a ayudar a entenderlo y pues que no venga de sorpresa, ¿no? Y pues al final reducir esta incertidumbre. Y segundo, fundamental, ¿vale? Que ya lo explicaré más adelante, pero la adaptación va a cambiar mucho si a mí me ponen un injerto del cuádriceps, del isquio, al injerto sintético, etcétera, ¿vale? Es decir, que en función del injerto que yo tenga, va a cambiar muchísimo el enfoque de adaptación, ¿vale? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, aquí vamos a hablar muy rápido del tipo de injerto, ¿vale? Que hay tres. Aloinjerto e injerto sintético no me interesan. Ahora te explico por qué. Y autoinjerto lo vamos a desglosar en la otra parte de la pizarra que sí me interesa y es el que seguro que te van a poner, ¿vale? Sin ir más lejos, y antes de nada, si te ponen o te han puesto injerto sintético y aloinjerto, que no cunda el pánico. Aunque ahora veas que, escuchándome, veas que a mí no me acaban de gustar, teniendo en cuenta que la persona es deportista, pueden tener sentido. Si el trauma lo decide poner, tendrá sus motivos y ahora hablaré de qué perfil normalmente acaba teniendo este tipo de injerto, pero puede tener sentido. Y de todos modos, aunque tuviera más o menos sentido, que el mensaje no es si ya te han puesto el injerto sintético, nada, no lucho la readaptación, ya no sirve de nada porque pues no sirve nada este injerto, me va a ir fatal, ¿no? Entonces no, este no es el mensaje. Si me lo han puesto será por algo y vamos a luchar la adaptación. Aunque a priori, teniendo en cuenta que queremos volver el deporte, puede tener algunos contras, no pasa nada, vamos a luchar la adaptación. Ese entonces no es el mensaje, ¿vale? Injerto sintético y aloinjerto, que son parecidos al final, no vienen de nuestro propio cuerpo, como bien dicen los nombres. Aloinjerto de un cadáver y injerto sintético de una fabricación artificial, ¿vale? Que no voy a entrar mucho aquí porque no es importante. Lo importante, ventajas, pues al final, aunque sea lógico, menos morbilidad en la zona donante, también, y es un poco el objetivo por el cual se hacen, es menos dolor en postoperación y a priori aceleran un poco el proceso inicial, con matices, pero, y teniendo en cuenta esto, al final están hechos para un perfil no deportista, poco activo y de edad un poco más avanzada. 40 años, no es edad avanzada, pero yo incluso te diría 50, ¿vale? A partir de aquí, desventajas, bastante más posibilidad de re-rotura aquí en injerto sintético, un 27,8% de fallo y menos integración ósea. Esto también lo tiene aloinjerto, que es similar. Aparte del aloinjerto tener un por 3 de posibilidad de re-rotura comparado con autoinjerto y también un porcentaje alto de fallar, pues hay riesgo a veces de infección y reacción inmunológica, no todos, pero está ahí. No quiero entrar mucho más, solo esto, que quede claro que al final, oye, si vamos a hablar de deportista y sobre todo joven, dudo muchísimo que te pongan estos dos, pero solo que sepas que aparte de autoinjerto, que son los que seguro que te suenan, hay estos dos que no vienen de tu cuerpo, uno de un cadáver, el otro de fabricación artificial. Y para personas mayores, menos activos y algún caso aislado, que tampoco tienes por qué saber, pues pueden ir bien, pero bajo mi punto de vista y de los congresos más actualizados, tanto europeos como internacionales, en deportistas sobre todo, no está muy respaldado, ¿vale? Pero como he dicho, si te lo han puesto, vamos a luchar la adaptación. Yo trabajo con personas, sobre todo algunas me han entrado de aloinjerto, que estamos trabajando juntos y hemos trabajado juntos. Algunos la experiencia ha sido peor, otras mejor, pero los que la experiencia ha sido peor hemos remado la readaptación y hemos trabajado de igual hasta llegar al objetivo. Y el mensaje es este, aunque a priori si eres deportista y no tienes 40-50 años, te han decidido poner al injerto, algún motivo habrá seguro y tendrá sentido, así que a luchar la readaptación. Autoinjerto, no me enrollo porque damos la vuelta a la pizarra, pero básicamente pues menos riesgo de recaída, sobre todo hablando de deporte,
que los dos anteriores, muchísimos más ventajas que ahora desglosaremos. Pues desventajas, la morbilidad de la zona donante no es la misma, ¿vale? Al final es autoinjerto y es un poco lógico, pero conviene decirlo. Y pues el tiempo y el dolor aumenta, ¿vale? Con matices, otra vez. Y pues al final, paciente ideal, una persona que volverá al deporte y sobre todo de pivotaje, pero matices, aquí sobre todo el gol estándar, HTH, que ahora lo hablamos, ¿vale? No me enrollo más, solo que queden claros los conceptos de autoinjerto, aloinjerto, injerto sintético, para que sepas que no solo hay autoinjertos, sino que existen demás, por si sea el caso que tuvieras tú un aloinjerto o un injerto sintético, ¿vale? Entonces, bien, ahora sí, vamos a hablar de autoinjertos, ¿vale? Que estos seguro que os suenan, entonces, genial, porque ya os digo, hay muchos, hay varios, no hay solo 3, pero estos son los más comunes, los que más se utilizan a día de hoy. Ahora hablaré aquí abajo de que hay algún par más que parece que ahora están saliendo más, tampoco entraremos mucho en detalle. ¿Por qué voy a hablar de estos 3? Porque al final son los que seguro que os han puesto a vosotros, ¿vale? Seguro los 2 primeros, ¿vale? Los más comunes y los que yo quiero que entendáis, y es el objetivo realmente del vídeo, de, ostras, si me han puesto uno u otro, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta para volver con garantías, para que fluya la adaptación y no haya complicaciones? ¿Y qué síntomas me voy a encontrar? ¿Qué es lo que me va a pasar, ¿no? Para yo, pues al final, reducir mi incertidumbre y decir, vale, se me han puesto el injerto de isquio, ok, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? O, por ejemplo, HTH, ostras, pues yo me doy cuenta a las semanas de adaptación, pues que de repente tengo más dolor en cada anterior, ¿será esto normal? ¿No será normal? Bueno, hay que tener en cuenta los pros, los contras y el paciente ideal. Pero, como yo siempre digo, no hay ninguno mejor que otro. Son diferentes y van a encajar en un perfil de persona, oye, pues que en función del contexto, edad, deporte, etcétera, van a ir mejor o peor. Y de nuevo, si yo, por ejemplo, hablo de un perfil ideal que va a X deporte con X circunstancias y no te han puesto HTH, sino que te han puesto isquio, no pasa nada, no se acaba el mundo, ¿vale? Yo trabajo con personas, que ahora hablaremos de ello, pero que han vuelto al fútbol y al básquet y al hockey teniendo injerto de isquio, cuando a priori pues podría tener más sentido HTH y no ha pasado absolutamente nada. Se tienen en cuenta ciertos factores de los que ahora hablaré y ya está, ¿vale? Al final, el objetivo principal del vídeo, y ahora sí vamos con esto, es que entiendas un poco que hay diferentes injertos y si te ponen uno u otro, qué tienes que tener en cuenta y qué es lo que te va a pasar, punto, para tener un poco más de educación en la lesión, ¿vale? Entonces, ahora sí, tenemos varios tipos, como he dicho, HTH, tendón rotuliano. Los que no podáis ver el vídeo, no os preocupéis, ¿vale? Este seguro que os suena, pero es el tendón que está justo debajo de la rodilla, ¿vale? En la cara anterior. Entonces, HTH es bastante común, ahora hablaremos de él. Luego, por detrás, la zona de los isquios, bueno, hay normalmente semitendinoso y grácil, pero bueno, nos vamos a quedar con isquio, ¿vale? No quiero tecnicismo y yo quiero que lo entiendas, ¿vale? Entonces, tendón rotuliano, HTH y isquios, vamos a dejarlo en isquios, ¿vale? Y cuadricipital. El cuadricipital ahora, sobre todo, se está empezando a utilizar más, pero los que seguro que te suenan son tendón rotuliano y isquios, ¿vale? A más, hay recto femoral que los traumatólogos de aquí que están en España, que van a conferencias y al final pues tienen muy buena reputación, no lo suelen utilizar mucho, viene de Brasil, y peroneo largo, que viene de Asia, que tampoco lo suelen utilizar mucho. Es decir, no son tan comunes. ¿Significa que sean peores? No. Hay que tener en cuenta solamente que al final pues no se utilizan tanto en la clínica actual, pero están ahí. Y no voy a entrar en detalle porque muy pocas personas lo van a tener seguramente, que estáis viendo esto, y nos vamos a centrar en los más comunes que seguro que sí tenéis, ¿vale? Entonces, empezamos por HTH, ¿vale? Para mí, gol estándar, mi favorito, pero teniendo en cuenta lo siguiente, ¿vale? HTH al final es un injerto, pues gol estándar, para personas que quieren volver a un deporte, sobre todo de alta demanda y pivotaje, básquet, fútbol, etcétera, ¿vale? Ventajas, tiene una buena integración ósea, ¿vale? Menor riesgo de re-rotura, haciendo una buena adaptación, pero menor riesgo de re-rotura en estos deportes, una alta estabilidad, etcétera. En general, como he dicho, para mí gol estándar, y para al final los congresos, tanto a nivel europeo como internacional,
se defiende mucho y, como he dicho, gol estándar, sobre todo en deportes de alta demanda y más si vamos a un alto nivel y son jóvenes, es candidato perfecto, escenario perfecto para HTH. Me vuelvo a repetir, si acabas de escuchar esto, eres una persona deportista, un chico deportista, 20-30 años, que va a un alto nivel al fútbol y te han puesto isquio, los motivos estarán ahí, seguro. Así que hacer una buena adaptación teniendo en cuenta lo que tenemos que saber para que salga bien y ya está, no se acaba el mundo, no pasa nada. Es el gol estándar, pero como yo siempre digo, cada persona es diferente y hay que individualizar y eso tu traumatólogo, que lo va a hacer súper bien, seguro que lo ha hecho y pues por ello ha escogido este injerto si es que lo ha hecho, ¿vale? Entonces, nada, desventajas, bueno, si esto con matices, pero sí es verdad que a nivel de cara anterior puedes notar más rigidez, más dolor, más riesgo de tendinopatía rotuliana, pero, como siempre digo, si se hace un muy buen trabajo desde el principio, sobre todo preoperatorio, postoperatorio inmediato, teniendo en cuenta lo que voy a decir, algo de resentimiento, rigidez, dolor puedes tener, pero si haces las cosas muy bien, tienes muy pocas posibilidades de sufrir, de tener mucho dolor en cara anterior, de estancarte en la extensión, etc. Puede pasar también, sí, o sea, al final cada caso es un mundo, pero si tú haces muy bien las cosas desde el principio, el riesgo es menor de que tengas complicaciones, ¿vale? Entonces, también es verdad que depende del caso, puede haber más riesgo de fractura de rótula y tendón rotuliano, pero no es tan común. Con lo que nos tenemos que quedar es que, sabiendo esto, desde el principio nuestra prioridad número 1 va a ser la extensión, va a ser ganar la extensión, ¿vale? También, súper importante, cuando yo voy a intentar, sabiendo que me van a poner este injerto, si encima lo sé con algo de antelación y si no, pues por si acaso voy a llegar con la extensión completa sí o sí, los que no os habéis operado todavía, y con una muy buena activación del cuádriceps, en cuadricipital también, pero ahora iremos. Y pues al final, cuando yo salga del quirófano, tendré en mente extensión. O sea, extensión desde el día 1, cuanto antes se gane mejor, ¿vale? Y también a mí me gusta muchísimo, ya pues poco a poco cuando vamos avanzando, ayudarme del trabajo isométrico, ¿vale? Pues a nivel tendinoso nos va a ayudar muchísimo y yo lo voy progresando a lo largo de la recuperación, desde fase inicial hasta fases más avanzadas, lo voy combinando con un trabajo isométrico y sobre todo desde el principio, algo bastante importante también aquí es normalizar y aceptar, ayudar al cuerpo a aceptar la carga anterior, ¿vale? De rodilla, lo más temprano posible, pero lo más progresivo posible. Hay que ir poco a poco, ¿vale? Con todo lo que sea el trabajo de cara anterior, pero hay que hacer unas muy buenas progresiones y escuchar mucho al cuerpo, ¿vale? A lo mejor, y esto a alguno le habrá pasado si está un poco más avanzado, si me he pasado de más en alguna sesión y por X motivo mi rodilla no ha tolerado del todo la carga que le he dado, al día siguiente seguro que te habrás notado que tienes rigidez, que te cuesta un poco más extender incluso la pierna al principio cuando te levantas, o cuando estás mucho rato conduciendo te cuesta pues estirarla. Si al final también nos queda esa hiperextensión todavía, pues puede pasar aún más, pero sí va a ser normal al final tener un síntoma de, ostras, al día siguiente, si encima le he dado mucha caña y no acabo de tolerar bien, pues notar algo resentida de rodilla, durante también incluso algunas molestias durante X horas, luego se estabiliza, baja y así, ¿vale? Eso sí es normal, ¿vale? Lo que no es normal, por ejemplo, es, que también es otro punto aquí de desventaja, hay más riesgo de artrofibrosis, ¿vale? Que se crean cuerpos libres y pues al final es una desventaja, puede pasar, pero como he dicho, si hemos hecho las cosas bien, no tiene por qué pasar y cada caso es un mundo, pero si se hacen las cosas bien desde el principio, algo de resentimiento y algo de dolor puedes tener, pero va a ir bastante rodada la adaptación. Me he enrollado bastante, pero ya acabando, paciente ideal, pues un deportista que vaya, por ejemplo, a jugar a fútbol, básquet o un deporte de alto pivotaje y más si es joven y a alto nivel, 100%, ¿vale? Gol estándar, como hemos dicho, no lo digo yo, lo dicen los congresos a nivel europeo e internacional. Y los mejores traumatólogos pues siguen pensando que es gol estándar y lo defienden muchísimo para este perfil de persona. Luego vamos a isquio. Isquio al final, por ejemplo, si hablamos de deportes de pivotaje y alta demanda, como he dicho al principio, no sería el gol estándar, puede tener sentido en algunos casos, por ello, y como he dicho al principio, individualizar cada caso es lo mejor y lo que hay que hacer, porque al final pues puede ser un caso que por los motivos y circunstancias que sea que tenga en cuenta el traumatólogo,
pues opta por el injerto de isquio, como me ha pasado. Yo trabajo con personas que han vuelto al hockey, al fútbol y al básquet y otros deportes de pivotaje teniendo este tipo de injerto y no ha pasado absolutamente nada. Hay que tener en cuenta ciertas cosillas que ahora vamos a ver, pero pues pueden volver perfectamente, ¿vale? Así que un poco el mensaje es el de antes, que explico al principio. Pues oye, si tienes este tipo de injerto de isquio, y estás en un deporte de pivotaje, no te preocupes, si has hecho una buena adaptación no tiene por qué pasarte nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que bajo mi punto de vista, mirando en lesiones de isquio, a mí me da un poco más de respeto, pero también puede ser una buena opción en función de tus circunstancias. Me enrollo. Injerto de isquio, ventajas, pues menos morbilidad, en este caso que HTH, menos morbilidad de la zona donante, menos dolor en el sitio donante y pues la función extensora no se ve tan perjudicada, al igual que la extensión, la fuerza del cuádriceps, etc. Entonces, eso es un punto bastante positivo, ¿vale? Luego, desventajas. Aquí el grosor del tendón, ¿vale? Suele ser insuficiente, ¿vale? El déficit de fuerza, para mí este es la peor desventaja al final. Un déficit de fuerza flexora, ¿por qué es tan importante los isquios? Al final van muy relacionados con la translación anterior de la tibia. Entonces, también es por ello que a mí me da respeto, sobre todo en deportes donde el deportista pues tiene que ser explosivo, arrancadas, alta demanda, estabilidad, pivotaje, etc. También puede haber laxitud postoperatoria, pero a mí sobre todo desventajas, déficit en fuerza flexora y el grosor del tendón, ¿vale? Paciente ideal, a poder ser, en rasgos generales, no deportes de pivotaje, que la persona no tenga laxitud. Si no, se suele hacer un refuerzo del EMER, ¿vale? Que tampoco hay que entrar mucho aquí, pero teniendo en cuenta que te van a quitar un trocito del isquio para que tú me entiendas, al principio la extensión va a ser importante, como siempre, pero vamos a tener que tenerlo en cuenta para trabajar la flexión, ¿vale? Para trabajar la flexión, lo último que tenemos que hacer es que nos la fuercen y esperar días, incluso semanas después del quirófano a trabajarla y que nos la fuercen. Nada, no nos va a ir bien, ¿vale? Entonces, intentamos llegar al quirófano con una buena movilidad en cuanto a flexión y, pues al igual que lo he dicho aquí también vamos a jugar con isométricos, ¿vale? La flexión de rodilla y luego en trabajo de isquio más adelante, ¿vale? Cuando vayamos progresando fase a fase, a nivel del trabajo de isquio lo vamos a tener en cuenta, como lo he dicho aquí también, las progresiones, ¿vale? Desde el principio no nos vamos a volver locos, vamos a establecer unas muy buenas progresiones de movilidad y de fuerza, ¿vale? Escuchando mucho al cuerpo y buscando, pues como siempre explico yo, al principio el punto dulce de dolor, tener una escala de un 0 a un 10 y buscar moverme de un 0 a un 3 y ver cómo responde al día siguiente, cómo estoy, voy haciendo un control de la carga, pero lo tengo en cuenta para el tema de la flexión. La intento ganar, ¿vale? No hay que forzar la flexión, pero sí que, como expliqué ya en un anterior episodio, hay que establecer bastantes microbloques diarios para pues, evitar irritación y durante todos estos microbloques poder ir avanzando en la ganancia de la flexión sin que me la tengan que forzar, ¿vale? Entonces, ese punto es importante. Como he dicho, no me quiero repetir mucho, pero si lo tienes o te lo van a poner y eres un jugador de básquet o fútbol, no te preocupes, habrán los motivos, seguro, tendrá sentido, hacer un buen trabajo y ya está. Sobre todo a la hora de volver al deporte, sí es cierto que a mí me gusta mucho y veo necesario que el deportista, ¿vale?, sea capaz de desacelerar a nivel de cadena posterior, ¿vale? Primero, hacer un trabajo de iso-push, que de esto ya vamos a hablar en siguientes episodios, pero tanto trabajo de iso-push como de desacelerar una fuerza en un trabajo a una pierna que le exija pues, a nivel de bisagra de la cadera o de también pues, flexión de rodilla, buscar a toda costa que la musculatura del isquio y el tendón del isquio sea capaz de desacelerar una fuerza a una velocidad y tensión similar al día de mañana del deporte. Aterrizando esto que acabo de decir, básicamente, si te han puesto un injerto de isquio, piensa que cuando vayas, sobre todo si hay explosividad en el deporte, cuando vayas a hacer una aceleración, tenemos que tener el tendón y el isquio con el trabajo suficiente, habiendo hecho el trabajo suficiente para soportar todas esas tensiones y a esa velocidad que vamos a hacer esa arrancada. Entonces, que el trabajo no se quede en un curl femoral en máquina, hay que ir muchísimo más allá
que en YouTube vamos a explicar en un vídeo más práctico cómo se debería ver si tengo este injerto, ¿vale? Mis entrenamientos, sobre todo cuando nos acercamos en fases siguientes. Pero básicamente ese es el concepto, ¿vale? La extensión sigue siendo importante, pero ten en cuenta todo lo que te he dicho para pues que fluya un poco la readaptación, ¿vale? Entonces, lo que seguramente te puedes encontrar, pues que te cueste un poco más ganar la flexión, sobre todo si no se hace un trabajo en una buena dirección, que te cueste un poco ganar la flexión y, como he dicho, las progresiones se tienen que hacer muy paulatinas, pero va pues a limitar un poco la fuerza flexora, ¿vale? La fuerza flexora, la fuerza del isquio en comparación al HTH, ¿vale? También es lógico, pero vamos recordatorio. Cuadricipital, ¿vale? No se ve tanto y ahora hablaré de ello, pero una desventaja es que a largo plazo no hay tantos estudios. A mí me gusta muchísimo, ¿vale? En este perfil que diré ahora, pero al final, y esto a los traumas les gusta muchísimo, hay un aumento, o sea, hay un gran volumen y mucho colágeno, que eso a los traumas les gusta mucho, ¿vale? Es un punto muy positivo, baja morbilidad, permite, brutal esto también, individualizar el diámetro, ¿vale? Que es muy importante, y pues la tasa de re-rotura está perfecto, o sea, haciendo una buena adaptación, pero es similar a la de HTH en deportes de alta demanda y alta estabilidad, ¿vale? Entonces, al final, hay que escoger muy bien, esto traumatólogos ya lo saben, pero hay que escoger muy bien el tipo de paciente con el injerto que le vaya a poner. ¿Por qué? Porque el cuadricipital requiere una adaptación de mucha demanda. Entonces, si tengo una persona que no ha trabajado la fuerza, que no tiene una base de fuerza y tampoco era un deporte de alta demanda y demás, se le va a hacer un mundo la adaptación, ¿vale? Ahora bien, si es una persona que va a volver a un deporte de alta demanda con buen pivotaje y tiene una base de fuerza, lleva entrenando a fuerza muchísimo tiempo, tiene una buena contracción, buena masa muscular de cuádriceps, puede ser un buen candidato, ¿vale? Pero bueno, al final, como he dicho, pues retrasa la fuerza extensora, ¿vale? Y, pues como he dicho, la adaptación es más demandante. Deportista con base de fuerza, con hiperlaxitud, masa muscular y correcta activación del cuádriceps, y pues que vaya a un deporte de alta demanda, va a ser una buena adaptación, aunque se puede alargar un poco más y sobre todo, para mí no sería un buen candidato una persona que no sea deportista, no esté haciendo un deporte de alta demanda a nivel de pivotaje y no haya hecho mucha fuerza antes y no tenga buena masa muscular, activación del cuádriceps, etc. Me he liado bastante, al final sé que me he extendido bastante, pero lo más importante es que os quede claro, como he dicho antes, que no solo hay autoinjertos, ¿vale? También hay injerto sintético y aloinjerto, que no hay que hacerle mucho caso, ¿vale? Y de los que seguro que ya he dicho al principio suenan, que son los autoinjertos, que tiene el HTH, que tiene el del isquio y que tiene el cuadricipital, ¿vale? Al final, pues solo que entendáis los pros, los contras y que os vais a encontrar, ¿vale? Hasta aquí el episodio, se ha extendido un poco, vamos en siguientes episodios a poco optimizar un poco este tipo de contenido, pero espero que al menos os haya servido un poco si tenéis alguno de los injertos mencionados y podáis tener menos incertidumbre y tener más claro cómo enfocar vuestra recuperación.